Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Nos estamos envejeciendo. Colombia es un país que envejece, nacen menos niños. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estará pasando esto? ¿Y qué efecto puede tener hacia el futuro? Las cifras del DANE son muy impresionantes. La cifra más bajita de nacimientos en la última década, 12% menos frente al 2023. Doctor Andrés Velasco, presidente de Asofondos, buenos días. Buenos días, Juan. Gusto estar acá con todos. Un saludo. ¿Cómo recibe usted esa cifra? Generacionalmente va a haber una dificultad grande para que se puedan pagar pensiones si cada vez hay más viejitos y cada vez hay menos jóvenes. Y la realidad, Juan, es que la dificultad ya la tenemos. La demografía, no solamente en Colombia, sino en todas partes del mundo, nos muestra que cada vez va a ser más difícil financiar las pensiones a partir de las generaciones que cotizan en cada momento del tiempo. Pero estas cifras que viene produciendo el DANE y que tienen a Colombia con tasas de natalidad por debajo de las de Japón y muchísimas economías desarrolladas, pues agravan el problema y nos instan a los colombianos a pensar en un sistema pensional más enfocado hacia el ahorro. Lo único que nos va a garantizar tener ingresos de retiro como los que los colombianos queremos, como los que cualquiera tiene, es el ahorro. Doctor Andrés, claramente la economía, y acude usted no solamente como representante gremial de los fondos de pensiones, sino como economista, ¿cuál es el impacto en la economía de una crisis, uno, de niños a los jardines, dos, de primíparos a las universidades y tres, de reclutas en las fuerzas militares, que es la crisis que Colombia se está enfrentando? Que solamente hayan nacido 243.000 niños, digamos, en el último periodo contabilizado con el DANE, es una clara amenaza que obviamente Colombia va más rápido de lo que ya habían alertado a nivel global. Así es, doctor Fernando. Los problemas surgen en muchísimas dimensiones. Yo le menciono tres. El crecimiento potencial, que es a la velocidad máxima que puede ir este carro, esta economía carro que llamamos Colombia, depende crucialmente de dos cosas, de la cantidad de trabajadores y de su productividad, y de la acumulación de capital y de la inversión. Entonces estamos en momentos en los dos frentes tenemos retos muy importantes. Las cifras de crecimiento poblacional, por supuesto, van a afectar la capacidad de la economía de generar riqueza y de repartir esa riqueza más adelante. La segunda dimensión la mencioné ya, y es la pensional. Pero hay otra que nos está sucediendo, y es que con cifras del DANE, antes de conocer estas cifras, yo mostraba acá en el Congreso de Fasecolda, eh, que en el 2040, o sea, en 15 años, vamos a tener más de 700 municipios del país con menos de 25.000 habitantes. Recordemos que la ley dice que para crear un municipio, una de las cosas que tiene que tener es más de 25.000 habitantes. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer 755 municipios. Lo que quiere decir es que si los fuéramos a crear hoy, no tendrían suficiente población para, para ser creados. Entonces nos enfrenta a un problema territorial, a un problema de Estado, y que vamos a tener que solucionar y que va a ser costoso. Ahora, señor Velasco, además de eso que menciona bien usted, lo que impacta en el tema pensional, lo que impacta en el tema de salud por esa pirámide invertida con más viejos que jóvenes, también hay un impacto enorme que puede afectar la productividad del país, el consumo, por ejemplo, los jóvenes consumen más que los viejos. Si este es un país de viejos, ¿se va a bajar el consumo? ¿Se va a bajar la productividad? Sí, sin duda, entre menos población tengamos, entre menos niños nazcan, porque la población depende también de temas como la migración, en los que tampoco hay buenas noticias, pues vamos a tener menor demanda, pero sobre todo vamos a tener menor oferta potencial. La capacidad de crecimiento de la economía, de generación de riqueza, se va a ver limitada a la población, y nos toca apostarle a dos cosas, al ahorro y a la inversión y a la generación de capital humano en los colombianos que estamos, que quedan, que nacen,
para hacerlos cada vez más productivos y que se genere riqueza. Doctor Velasco, usted sabe que yo aquí tengo problemas con toda esa posición, porque es que pues a mí sí me parece que es una opción. A mí sí me parece que somos muchos en este mundo y a mí sí me parece que el control poblacional es necesario, control poblacional. No, pues que tengamos Darcy. y que las mujeres también tengan esa opción y que esas tendencias de tener hijos sí me parece lo peor. Entonces, a mí lo que pasa es que, digamos, es una nueva realidad. La cosa es así y a nadie lo pueden obligar a tener hijos. Sencillo. Entonces, ¿qué debe hacer un Estado? Uno, no sé si les debe hacer como han hecho en Europa, que es motivación, o sea, unas licencias de maternidad de 6 meses, pagarles más, darles muchas prebendas a las mujeres para que tengan hijos, para incentivarlas, que me parece una cosa bien. Pero también lo que usted está hablando, pues que cada quien ahorre y se haya... Porque eso no es posible. ¿Por qué no es posible que yo ahorre toda mi vida, trabaje toda mi vida y luego pueda recoger esa pensión y no esté esperando de la tal pirámide y de que hay otras personas para pagarme mi pensión? O sea, ¿por qué no? ¿Dónde está mi plata que yo puse durante toda mi vida? Hay un tema de yo no estoy dependiendo de los demás ni de lo que estén haciendo los demás, sino de lo que yo hice en toda mi vida. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Darcy, pero además esa es la realidad a la que nos enfrentamos. No hay nada que hacer. O sea, yo no creo que la salida a esta situación sea promover más nacimientos. Esas son decisiones autónomas de las familias, de las mujeres y de los hombres de Colombia, y la dinámica de crecimiento poblacional tiene unas razones que son muy profundas, que son muy complejas de alterar a partir de política pública. Por eso lo que los economistas hemos aprendido es que la única forma de contrarrestar esto, de equilibrar las balanzas y de hacernos, de procurar que nuestra nación sea más rica, es ahorrar, invertir y volvernos más productivos, capacitarnos más, que cada uno de los trabajadores colombianos, cuando llegue a edad de trabajar, pues primero que todo participe en el mercado laboral, que tenga opciones para participar en el mercado laboral, que cuando participe encuentre trabajo. Nosotros tenemos un desempleo estructural en Colombia entre el 10 y el 12%, y después si encuentra trabajo que sea formal, y entonces de esa forma ahorramos, producimos recursos para la economía, se invierte, y a partir de la productividad pues podemos generar riqueza, pero de ninguna manera pues se está proponiendo, digamos, ninguna otra clase de políticas públicas. Es simplemente esto nos está pasando, y tenemos que reaccionar de la forma más efectiva para generar riqueza. Y más allá del asunto del ahorro personal, y que tiene un componente de falta de solidaridad, aumentar la edad de jubilación es una alternativa, como se está haciendo en buena parte de Europa. Claro, el sistema pensional tiene unos parámetros que la reforma de la ley 2381 del 2024 no toca, que va a ser necesario revisar muy pronto. Uno de ellos, por supuesto, es la edad pensional. En todas partes del mundo, en las economías más capitalistas y en las menos capitalistas, por no decir nada más, se están aumentando la edad de jubilación a los 65 años. Colombia no tocó ese número, pero hay otros también que podemos tocar. El porcentaje de cotización. En Europa, el profesor Manzano sabrá que digamos, las retenciones son por encima del 35%. Nosotros tenemos una cotización del 16%. Tenemos una tasa de reemplazo, que es este porcentaje de ley del último salario que vamos a tener como pensión, que pues también habrá que revisar. Y las semanas que son criterio para pensionarse, tenemos que revisarla. La reforma pensional nos propone que las mujeres se puedan pensionar hasta con 850 semanas cuando tienen 3 hijos, 1000 semanas si no tienen hijos. Entonces, esas son cosas que muy rápidamente vamos a tener que revisar para promover el ahorro pensional y hacer de esto un poco más sostenible. Los hijos tienen... Son las 7 de la mañana, 13 minutos. Muchas gracias, doctor Velasco, por estar con nosotros. Un placer, Juan. Un saludo a todos. 7:13. Yo les pregunto a mis compañeros de la mesa y traslado una pregunta que hacía más temprano nuestra compañera Marisol Villa. ¿Por qué los jóvenes no quieren tener hijos hoy? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué cambió, don Santiago Ángel?
Pues Juan, uno ve a las abuelas de mi generación que tenían 7 y 8 hijos y pues podían sostenerlos. Yo creo que esa es la gran pregunta, es cómo hacían para sostener familias tan grandes, y creo que ahí está la discusión. Hoy tener hijos es muy costoso y esa es una ansiedad que nos da a los jóvenes de pensar en la pensión, en el colegio, en la universidad, en todos los gastos. Creo que hoy puede ser más difícil económicamente tener hijos, y hay personas que legítimamente quieren viajar por el mundo, tener otro proyecto de vida y ser un poco más felices y no dedicarle la vida a los hijos, que es un gasto extraordinario. Diana Mateus, en Miami, ¿por qué tantos jóvenes hoy no quieren tener hijos? Bueno, Juan, pues definitivamente los jóvenes no quieren tener hijos, primero por la situación económica, dos, porque para ellos la prioridad es más su desarrollo personal, es decir, profesional, y tres, también la situación en el mundo, la situación de inseguridad. Y le quiero decir algo, Juan, algo que llama la atención, y es que aquí en Estados Unidos esa tasa de natalidad también ha bajado a su nivel más histórico, cayendo a menos de 1.6 hijos por mujer. Así que es una tendencia que